San Juan capítulo 1, por favor, en sus Biblias. Y vamos a estar considerando en esta mañana, porque hemos mencionado mucho el capítulo 1 en diferentes mensajes que he estado compartiendo. Quiero considerar en esta mañana el capítulo 1, versículo 11 al 13. Va a ser nuestro pasaje para hoy. San Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El tema que yo veo en estos pasajes que acabamos de leer, específicamente del versículo 12 y 13, es hijo de Dios. Es el tema para esta mañana. El tema para esta mañana es hijo de Dios. Lo vemos en el versículo 12 y lo vemos en el versículo 13. En el Antiguo Testamento encontramos solo a un hombre que se dijo que es hijo de Dios: Adán. Los demás casos aislados que se mencionan en Génesis y en el libro de Job se refiere abierta y específicamente a ángeles. En el Nuevo Testamento encontramos tan solo a un hombre llamado Hijo de Dios, y ese fue el Señor Jesucristo. Y después, cuando Cristo comienza su ministerio, Él nos da el gran privilegio a nosotros que hemos creído en Él, según la Escritura, de ser llamados hijos de Dios, porque Cristo es quien nos habla acerca de los hijos de Dios aquí en el versículo 12 del capítulo 1 del libro de San Juan. Así que vamos a considerar en primer lugar a Adán como hijo de Dios. En sus Biblias, por favor, les invito a ir al libro de Lucas y el capítulo 3. Lucas, el capítulo 3. Aquí en Lucas, capítulo 3, vemos la genealogía del Señor. Y al mirar en la genealogía, el capítulo 3 de Lucas, veamos por favor en los versículos 37 y 38. Dice el versículo 37: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán. Versículo 38. Observen por favor: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En la Biblia encontramos tan solo dos genealogías de Jesucristo. Una está en Mateo, que la vamos a ver en un rato, y la otra aquí en el capítulo 3 de Lucas. Y cuando llegamos al capítulo 3 de Lucas, y en el versículo 38, observamos que al hablar de Cristo nos menciona que dice que 38 es hijo de Enos, Enos es hijo de Set, Set es hijo de Adán, y Adán es hijo de Dios. Abiertamente, Adán es hijo de Dios. Hay muchas cualidades de carácter que tenía Adán y que tenía Cristo en similitudes, pero no es el tema para esta mañana. Pero es muy interesante si ustedes estudian la vida de Adán y la vida de Cristo. De hecho, Pablo habla que Cristo es el postrer Adán, el segundo Adán. Es muy interesante ver ese estudio. Así que en la genealogía de Jesucristo, en cuanto a Lucas, nos indica Adán es hijo de Dios. Lo dice la Biblia. Adán es hijo de Dios. Pero, entonces, ¿por qué el hombre no siguió siendo hijo de Dios? La respuesta es muy
simple, muy básica e interesante. Y eso es porque el hombre, en este caso Adán, por causa del pecado, perdió la imagen de Dios. Vamos al libro del Génesis, capítulo 3, por favor. Génesis, capítulo 3. ¿Cómo es que Adán perdió la imagen de Dios? Y aquí en Génesis, capítulo 3, vamos a dar lectura desde el versículo 6. Génesis, capítulo 3, versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Noten, ellos dos se esconden. ¿Por qué? Primera vez que el hombre se esconde de Dios. Dios habló muchas veces con ellos. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito. Pobrecito, ¿verdad? Y es por eso que siempre nosotros, de allí que culpamos al otro. Que el hombre no quiere asumir su culpabilidad. Y siempre culpamos. Siempre estamos culpando. La herencia que nos dejó nuestro padre Adán. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer aprendió a su marido y le dijo: la serpiente que tú creaste me engañó y comí. ¿Verdad? Este pecado de Adán y Eva le costó a Adán el perder la imagen de Dios. De allí en adelante. Ahora entendamos, por favor, que ningún hombre nació en el huerto. Silencio, por favor, estoy preguntando ahí arriba. Cuando el hombre pecó, Adán perdió la imagen de Dios. Luis Durán, vaya a mirar atrás, por favor, afuera. El hombre perdió la imagen de Dios por causa del pecado. Y de allí en adelante el hombre nace sin esta imagen de Dios. Adán y Eva fueron creados fuera del huerto de Edén. Una vez que Dios los creó, los pone, según la Biblia, en el huerto. Dios les advirtió: el día que coman del fruto, del árbol, de la sabiduría, del bien y del mal, de cierto moriréis. Pero el hombre pecó, desobedeció, murió, pero murió espiritualmente, no murió físicamente. Así que Dios lo saca del huerto, y fuera del huerto nace Caín, Abel, Set y la montonera más de hijos e hijas que tuvo Adán y Eva. ¿Estamos? El hombre entonces perdió esa imagen. Vamos por favor a Génesis capítulo 5 y observemos. Génesis capítulo 5. Observemos. Génesis 5:1.
Observen qué dice la Biblia. Este es el libro de las generaciones de Adán. Ahora hay un libro de las generaciones. Va a decir de todos los hijos que Adán y Eva tuvieron. El día en que creó Dios al hombre. Observen. A semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Adán y Eva. No hay otro ser humano en la tierra. Adán y Eva. Llamó el nombre de ellos Adán. Muy interesante. ¿Por qué llama nombre de ellos Adán si vemos que existe Adán y Eva? Porque Dios creó a uno solo. Adán. Y de Adán formó a Eva. Bien podemos decir que el único hombre que ha dado a luz es Adán. Un hombre llamado Adán le da vida a una mujer. Adán es el primer Adán. Cristo es el postrer, el último Adán. Cristo, siendo masculino, muy masculino, como género, dio vida a la iglesia con su sangre. ¿De dónde? De su costado. ¿De dónde Dios sacó para crear a Eva? Del costado, de la costilla. Cristo, cuando el hombre, soldado, para asegurarse que Cristo estuviese bien muerto, enterró su lanza, ¿dónde? En la quinta costilla. ¿Por qué en la quinta? Porque detrás de la quinta está el corazón. Las costillas protegen el corazón. Muy interesante. ¿Saben eso? Las costillas protegen el corazón. Versículo 2 nuevamente, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Versículo 3, abran los ojos y los oídos, miren la escritura, escuchen. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su, ¿qué dice? Conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Adán comienza a engendrar hijos a su imagen y a su semejanza es su imagen. Pero resulta que Adán perdió la imagen de Dios por causa del pecado. Y por eso Adán comienza a engendrar hijos a su imagen y a su semejanza. Ya no a la imagen de Dios. Y entra el pecado del mundo. Noten que el primer hijo de Adán, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el hecho grave y grande que hizo el primer hijo de Adán? Mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? La respuesta está en la Biblia. Vamos a Cristo. Ahora, a Cristo. Hemos visto a Adán, ahora vamos a ver a Cristo. En Mateo capítulo 1. Mateo 1. Por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 1. Y dice la escritura, la palabra de Dios, aquí en Mateo. Mateo es un libro escrito específicamente para el judío, con una mentalidad judío. ¿Pueden compartir la Biblia allá atrás, por favor, a la señorita que está allá atrás, al lado contrario? Hijo, ¿pueden ir ahí, mi hijo? Por favor, compartir la Biblia. Mateo capítulo 1. Observemos. Versículo 1. Mateo 1:1. Observemos. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Muy interesante, muy curioso. ¿Por qué comienza con David y con Abraham? Yo lo he mencionado otras veces. Pero vamos al versículo 16. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En la genealogía de Jesucristo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 30.
Lucas capítulo 1, versículo 30. ¿Qué dice aquí en Lucas capítulo 1, versículo 30? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Muy interesante. Aquí está la respuesta por qué se dice en Mateo 1:1, cuando se habla de la genealogía de Jesucristo, se menciona a David primero y después a Abraham. Siendo que Abraham vivió muchísimos años antes que David. ¿Pero por qué causa se menciona primero? Por causa del trono. Porque Cristo un día iba a gobernar para siempre y se iba a sentar en el trono de David, su padre. Además, David viene de la línea, Jesús viene de la línea de David. Vayamos a otro. El más conocido por todos nosotros se encuentra en Mateo 16. Mateo 16. Y aquí en Mateo capítulo 16, voy a leer del 13, por causa de contexto, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos otros de los profetas. Él les dijo, ahora él se dirige a los 12, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Noten lo que agrega. El Hijo, ¿qué dice? Del Dios viviente. Cristo es el Hijo de Dios. Y noten cómo sigue el pasaje. Entonces, versículo 17, cuando Cristo oyó de Simón Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Va a decir, Jesús le dijo, mi Padre te acaba de soplar de que yo soy el Hijo del Dios viviente. Y agrega Cristo en el 16 lo siguiente, 18, perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en griego es piedra. Piedra. Y Cristo le dice, tú eres una piedra, porque eso significa la palabra Pedro, piedra. Y agrega, y sobre esta roca, piedra, roca. ¿Cuál roca? La declaración que acaba de decir Pedro, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, sobre esta roca, sobre lo que tú acabas de decir, que no se te ocurrió a ti, ni lo aprendiste en la escuela, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca de que tú dijiste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo hace una tremenda declaración, hermanos. Por años, la iglesia por la cual Cristo murió y dio su vida por ella, ha estado siendo perseguida. Por años. Pero Dios dio la promesa.
aunque la persigan, no la van a exterminar. Como ocurre también con la Escritura, que ha sido muy perseguida, pero no la pueden terminar. Porque Dios dijo que aunque se seque la hierba y la flor, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, porque salió de los labios de Dios, es inspirada por Dios. Y la iglesia fue creada por el Señor Jesucristo. Así que Pedro, como decimos nosotros los chilenos, dio en el clavo cuando Cristo pregunta, oye, ¿y ustedes qué opinan? Ya le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ahora ustedes, los discípulos, que ustedes me conocen, han estado 3 años y medio conmigo, ¿quién soy yo? Pedro, inspirado de Dios, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Adán y Cristo, los únicos dos, antes que Cristo muera, estoy hablando lógicamente, antes que Cristo vaya a la cruz, son los únicos dos que en la tierra han sido hijos de Dios. Después de Cristo, el lenguaje de que el hombre puede ser un hijo de Dios aparece por primera vez en San Juan 1:12. Es por eso que cuando llegamos a San Juan 3:3 y Cristo habla con Nicodemo y le dice que para poder entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta, ¿pero cómo un hombre puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque nunca nadie había sido hijo de Dios. De hecho, la única culpa, la única acusación que le hicieron a Cristo para llevarlo a la cruz fue: Él se hizo pasar por hijo de Dios. Dice que es hijo de Dios. ¿Qué más culpa necesitamos? ¿Qué más castigo? Ya confesó una herejía. Porque el único otro era Adán. Pero aún ellos, conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios, erraron por ignorarla. Ahora bien, entonces, ¿a qué vino Cristo al mundo? Pablo nos da la respuesta en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Muy interesante. Colosenses 1. Pablo, hablando del Señor Jesucristo, nos dice en el versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿a qué vino Cristo entonces? Él, dice Pablo, Él, refiriéndose a la persona de Jesucristo, es la, ¿qué cosa? Imagen ¿de quién? De Dios. Él es, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Cristo. Cristo vino, mi amigo hermano, a traernos a nosotros la imagen de Dios que Adán, por causa del pecado, había perdido. Es por eso que encontramos que Pablo, reiteradas veces en sus epístolas, dice que el creyente tiene que conformarse a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la imagen de Adán. Desde que nacemos ya viene dentro de nuestro gen la fallita, el pecado, que tenemos que nada más desarrollarlo a medida que vamos creciendo.
Entonces Cristo viene al mundo a traer la imagen de Dios. Por eso que Cristo es Dios. Él nos trajo la imagen que Adán perdió por causa del pecado. Y es simple. Así que el creyente puede obtener esa imagen que Adán perdió por mirar la vida de Cristo y aceptarle y reconocerle a Él como el Señor y Salvador. Y allí el hombre vuelve a ser completo como en un principio. Por último, hemos hablado, el tema para esta mañana dijimos, hijo de Dios. El primero, Adán. Segundo, Cristo, hijo de Dios. Y ahora, para concluir, el creyente verdadero. El creyente verdadero. El hombre puede entrar a la familia de Dios solo por una forma. No hay otra. San Juan capítulo 3, versículo 3. San Juan 3, 3. Hablando, como dije anteriormente, Cristo con Nicodemo, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo en San Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para que el hombre pueda entrar a la familia de Dios, necesariamente tiene que volver a nacer. Ahora bien, tal vez tú estás pensando, cuando Cristo, voy a seguir leyendo, para recordar, versículo 4. En el 3 le dice Jesús a Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, ¿cómo era Nicodemo? Se considera viejo, yo creo que no era tan viejito. Yo creo que estaba en cincuentón, ¿no, hermano Ángel? Por ahí, como un cincuentón, por lo menos. No era tan viejo. Pero él, Nicodemo, un hombre intelectual, se consideró a sí mismo como que le faltaba nacer de nuevo, con el físico y el tamaño que él tenía. Y se imagina a su madre. Y él, siendo adulto, mayor, viejo, un cincuentón, se imaginó a su mamá. Y él, su mamá embarazada con él adentro de 50 años. Pobre madre. ¿Por qué se imaginó así? Porque es la única forma de nacer que la historia siempre conoció. Tal vez tú piensas lo que está diciendo Nicodemo, una brutalidad. No es una brutalidad, si lo miramos humanamente, está respondiendo lo que tú y yo hubiésemos respondido a Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta, Nicodemo le hace una pregunta totalmente lógica y humana a Cristo. Cristo le responde en el 5, respondiendo a Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le vuelve a decir, es necesario. Obligatoriamente, si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se entra en la familia de Dios? Por nacimiento espiritual. Cristo está hablándole a Nicodemo de un nacimiento espiritual, pero Nicodemo se está hablando de un nacimiento físico, porque el único nacimiento que Nicodemo conoció y cualquier otro ser humano era un nacimiento físico. Pero por primera vez, hermano,
por favor, tenemos que entender, por primera vez un ser humano, como tú y yo, está escuchando de los labios de Jesús que hay un segundo nacimiento. Por primera vez en la historia de la humanidad. Un ser humano oye de los mismos labios de Cristo que existe un segundo nacimiento. Noten que este tema Cristo lo está hablando con un erudito de aquel entonces, con un maestro de la ley. Un hombre que conoce 100% lo que dice la ley, la escritura del Antiguo Testamento. Y Cristo, humildemente, conversa con él en aquella noche. Como yo prediqué unos meses atrás acerca de este tema. Es necesario nacer de nuevo. Interesante. El hombre que ha creído en Cristo, escuchen bien, el hombre que ha creído en Cristo puede ser llamado un hijo de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué tremendo privilegio! Vamos al libro de Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Dice aquí, en Primera de Juan capítulo 3, observemos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Observen, Juan, el mismo que escribió San Juan, está hablando aquí. Y observen en el capítulo 3, versículo 1, cuál es la primera palabra que él usa. Observen. ¿Cuál palabra usa? Mirad. Pero ese mirad, igual que como hace un montón de años cuando yo era niño, se decía y se oía. Eso era el luquea, del inglés. Eso era el luquea. Luquea. Lorea también, ¿verdad? Así. Aquí Juan está usando un lenguaje y una palabra totalmente imperativa. Porque lo que va a decir enseguida es de suma importancia. Así que Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Lo primero que dice, miren el amor de Dios. Bueno, Cristo hablando con Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, le dice a Nicodemo, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo lo repite en Romanos. Más Dios, dice Pablo, más Dios muestra su, ¿qué dice? Amor para con nosotros. En que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan dice, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? ¿Para qué el Padre nos dio tanto amor a nosotros? Y lo responde allí. Para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios.
Ahora piensa bien, hermanos. El ser llamado un hijo de Dios es un gran privilegio que tú y yo tenemos. ¿Amén? Sí, ¿por qué amén? Porque han habido miles de personas que ya han muerto que no son hijos de Dios. Partieron de este mundo sin este privilegio. Y lamentablemente, tú y yo, si no predicamos la palabra de Dios, muchos de nuestros contemporáneos también se irán al infierno y que no serán llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Cristo. ¿Cuál es el primer versículo que yo usé como introducción hoy, en esta mañana, para predicar? Dije que el tema era hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 11. Dije, a lo suyo vino, a lo suyo. Lo que él tenía que hacer con los hebreos, según el Antiguo Testamento, venir a predicarle. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Le dieron vuelta a la espalda, le llevaron a la cruz. Entonces continúa Juan hablando y dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, privilegio, honor de ser llamado hijos de Dios. Pero eso es un privilegio. No todo ser humano es un hijo de Dios. Lamentablemente. Todo ser humano es creación de Dios. Pero no todo ser humano es un hijo de Dios. Porque para ser un hijo de Dios, como vamos a concluir el mensaje esta mañana, hay condiciones. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2. Juan 3, versículo 2. Por esto el mundo no le conoce porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2, amados. Ahora, ¿qué dice? Somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Si tienes lápiz, subraya la Biblia, subraya esas frases. Dios no se va a enojar porque tú rayas la Biblia, subrayándolo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, noten la certeza con la cual este hombre habla. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. ¿Y cómo es Él? ¿Quién es ese Él? Cristo. Cristo. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? No como le vio la gran multitud de los hebreos, no como le vio la gran mayoría de los judíos discípulos. Le vamos a ver como Dios, no como el que anduvo aquí en la tierra. Le veremos tal y cual es Él. Y nosotros, en ese día que está escribiendo Juan por fe aquí, tú y yo, si tú eres un hijo de Dios, yo tengo certeza que yo lo soy por lo menos, no sé tú, tendremos otra mente y otro cuerpo como el de Cristo. Seremos como Él. Para verle a Él como Él es, el hombre tiene que cambiar, no Cristo. Si tú quieres conversar con una hormiga y que la hormiga te entienda, tú tienes que ser tu hormiga. Para ser tu hormiga, hablar como hormiga, oler como hormiga. Y allí se van a entender. Lo mismo con Cristo. El creyente en Cristo. El creyente en Cristo confía en lo que la Biblia dice. Amén. Primera Juan 5. Primera Juan 5. Versículo 11. Juan 5, 11 dice, y este es el testimonio. ¿Recuerdan que yo traje un mensaje acerca del testimonio? Cuando estamos en San Juan, que Juan usa mucho, en San Juan 1, y en Primera Juan esa palabra. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Observen.
Y esta vida, ¿cuál vida? La vida eterna, justamente. Y esta vida está en su Hijo. Esta vida eterna no está en la iglesia, no está en las buenas obras, no está en los mandamientos, no está en el bautismo, no está en un pastor, en un curita, en una monjita, nada de eso. La vida eterna está en Cristo. ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cristo es Hijo de Dios. Y Él nos da la vida eterna. Amén. A propósito, Juan escribió este pasaje en la Biblia para que entendamos que la Biblia enseña que el hombre, si hace lo que la Biblia dice, aquel hombre puede ser un hijo de Dios. Amén. ¿Qué más? El creyente, que es verdadero. El verdadero creyente que conoce la Biblia entiende en su mente que Dios no miente. Tito 1. El libro de Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 2. Observen, Tito 1, 2. En la esperanza de la vida eterna, porque el tema que estamos hablando es la vida eterna, que Cristo nos da, ¿verdad? Ese es el tema. Del Hijo de Dios estamos hablando. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, en cuanto a la vida eterna, que no miente, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde un principio, Dios prometió que al hombre le iba a dar vida eterna, siempre y cuando confiara en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Muy claro lo que dice la Escritura. El creyente en Cristo confía en las promesas que el Señor ha hecho. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Versículo 25. Primera de Juan 2, 25. Y esta es la promesa que nos hizo. Observen. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Dónde está esa vida? En Cristo. Al tener esa vida eterna, entonces el hombre que ha obtenido esa vida eterna es llamado un hijo de Dios. Muy fácil, muy sencillo. Y para concluir, requisitos. Los requisitos que tiene que tener el hombre o mujer que quiere ser llamado un hijo o una hija de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10. ¿Qué requisitos debe de tener? Romanos 10. Aquí en Romanos 10, versículo 9. Dice Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál es el requisito? Primero, creer de corazón en el Señor Jesucristo, que Él es el Señor y Salvador. Creer en Cristo como Señor y Salvador. Y en segundo lugar, con la boca, confesar que Él, Jesucristo, es Señor y Salvador. Muy interesante. ¿Qué nos dijo San Juan capítulo 1, versículo 12? Que es el primer versículo que leímos. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dijo Cristo. ¿Verdad? La salvación, mi amigo, mi amiga, está en la persona de Cristo. La salvación está en la persona de Cristo. San Juan capítulo 7, versículo 38. El libro de Juan es rico en explicarnos todo esto acerca de Cristo. Juan 7, 38. Observemos. Dijo Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Cristo está hablando, el que cree en mí, como dice la Biblia, no como tú dices, sino como dice la Biblia. San Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Hablando el Señor Jesucristo dijo aquí en San Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Qué interesante. San Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. Dice, de cierto digo, habla Cristo. El que cree en mí, dijo Cristo. ¿Qué tiene? Vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Muy simple. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice Primera de Juan y el capítulo 2? Versículo 25. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Juan está trayendo a la mente lo que ya dijo en el Evangelio de Juan. Entonces, el hombre por sí solo no puede salvar a nadie. Un hombre creyente se casa con una mujer creyente y los dos son creyentes, pero creyentes bíblicos. Ninguno de los hijos que ellos tengan, aunque sean creyentes de hueso colorado, como algunos dicen, esos hijos automáticamente no son creyentes, porque sean hijos de un padre creyente y una madre creyente. Esa criatura, ese niño, esa niña, tiene que tener una relación personal con el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Qué lo dice? La Escritura. San Juan capítulo 1, versículo 13. San Juan 1:13. Observemos. Por contexto voy a leer del 11, que es nuestro pasaje que estudiamos esta mañana. San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales ¿qué?
Los hijos de Dios, que está hablando el contexto del versículo anterior. Los cuales, los hijos de Dios, observen, no son engendrados de sangre. Cuando un hombre tiene una relación íntima con una mujer y la mujer queda fecundada, es el hombre, el sexo masculino, que le pone la sangre a la criatura en el feto. No es la mujer, es el hombre. Es el hombre que pone la sangre a esa criatura. Así que los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne de un cuerpo de un hombre, ni de voluntad de varón de un hombre. Vale decir, es imposible bíblicamente que un hombre pueda procrear a un hijo de Dios. Imposible, según la Biblia. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. El único que hace hijos de Dios es Dios a través de su Santo Espíritu cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Eso sí, nosotros somos un obstetra que ayudamos a la mujer cuando está lista para dar a luz y nosotros le tomamos la cabecita al niño. Eso es un obstetra. Como vulgarmente se le dice matón, pero el nombre correcto no es matón, sino obstetra. Es el nombre correcto de acuerdo a medicina. Entonces, cuando él le agarra, le toma la cabecita al niño y le ayuda a salir. Eso es lo que hace cada creyente. Predicamos el Evangelio. Hacemos todo lo posible explicarle de la mejor manera cómo el hombre está ayudando para que la mujer no sufra y no le duela. Ayudándola, la está asistiendo para que esa criatura venga a este mundo. Lo mismo hacemos nosotros, pero somos un instrumento nada más. No es que el matrono, la matrona, como dicen en Chile, los tetras, es el que le da la vida a la criatura ya tiene 9 meses, ya tiene la vida de antes, le está ayudando solo a salir. ¿Me entienden la idea? Solo a salir a la luz, porque esa criatura ya tiene vida en el vientre de la madre. En ese sentido nosotros ayudamos a la gente. Pero no es que yo salvé a fulano de tal. No, por hermano, si no salvamos a nadie. La iglesia no salva, nadie salva. Solo Dios. Según la Escritura. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Simple, sencillo y fácil. Amén. Mi amigo, mi amiga, si tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, quiero que sepa que Dios te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Y Él quiere darte la vida eterna porque te ama. La decisión es tuya. Tú has escuchado con claridad, creo, lo que la Biblia dice. Dios te ama y te quiere salvar. Oremos.